El primer trabajo que hice fue un superhéroe, que era una copia, mala copia de Superman, ¿no? Y ese trabajo lo hice en una editorial que era de muy baja calidad en todo sentido. No lo cobré, es decir, profesionalmente mis inicios fueron como amateur. Pero de ahí me quedó digamos, la adicción a trabajar, a hacer historietas. Y si bien no le veía un gran futuro, yo soy un tipo muy terco y pensaba que en algún momento podía llegar a ganarme la vida con ella. Y sí, felizmente lo pude hacer. Tuve la suerte de cruzarme con Trillo en el 74, nos conocimos, me presentaron el que era director de la revista Satiricón, y a partir de las afinidades que teníamos empezamos a hacer algún tipo de colaboración. Hice alguna colaboración para la revista Satiricón, pero nos quedó la relación de amistad. Con Carlos hice historietas que son conocidas: Las puertitas del señor López, Charlie Moon, Merdichevsky, Tragaperras, El último recreo y El Loco Chávez. El Loco Chávez desde ya fue la de mayor difusión en Argentina porque salió en Clarín durante 13 años, y el resto del material es un material que hicimos y que tuvimos la suerte de publicarlo en muchos países y con repercusión. El método de trabajo con Carlos Trillo fue, pienso yo, que para mi forma de pensar y para mi forma de producir era el ideal, el partner ideal para trabajar. Carlos daba mucha libertad, pero lo que sucede es que yo siempre he tenido la idea de hacer mis propios guiones. Entonces, ante la posibilidad de trabajar con Carlos, que era muy abierto, el trabajo que empezó a formalizarse entre nosotros era de trabajar juntos el guión. Es decir, me siento coautor de los guiones que hicimos juntos. Todos los títulos que publicamos con Trillo fueron un trabajo conjunto de guión. Nos reuníamos 2 o 3 veces por semana en Buenos Aires, en algún bar, y escribíamos los guiones muchas veces en servilletas. Es decir, él no venía con un guión hecho y me decía vamos a hacer esto, no, era todo una especie de diálogo en donde íbamos tirando ideas. Y fue un trabajo muy eficaz de producción y de intercambio de ideas Yo aprendí muchísimo con él, y él imagino que también aprendió algo conmigo, sobre todo la visión y la idea que tiene un dibujante al plantearse el trabajo ante la página. Las puertitas del señor López salían en la revista Superhumor y después en Humor, que era una editorial, que era la editorial La Urraca, que era una editorial que hacía oposición a la dictadura. Cuando hacíamos El Loco Chávez, empezamos a hacerlo en el 75, en el 76 empezó la dictadura, pero ya en el 75 había una represión bastante grande. Y durante los 6 años que duró la dictadura, tuvimos la censura ambiente, digamos. El miedo era el miedo que tenía todo argentino de decir algo que pueda ser censurado por el gobierno. Entonces, tuvimos esa censura. Nosotros sabíamos los límites, es decir, cuando hay un gobierno que te censura, uno sabe los límites y sabe hasta dónde puede llegar. Igual íbamos corriendo los límites, y en la última época hubo algunos episodios que se podían decir que eran más antioficialistas. Pero el miedo lo tenía toda la gente y nosotros estábamos incluidos dentro de ese paquete social, ¿no? La dictadura
procuran que la gente tenga miedo. El miedo, además de humillante, te inmoviliza. La gente encontraba muchas veces mensajes que nosotros no queríamos dar, es decir, la gente estaba ansiosa de encontrar dobles lecturas y contra la dictadura que imperaba en aquel entonces. Yo tuve la fortuna de llegar a España cuando los principales dibujantes que trabajaban para Tutén se fueron para hacer Rambla. Entonces llegamos con Trillo justo cuando se iban Carlos Jiménez, Bea, Enrique, todos se iban para formar Rambla. Entonces fue una especie de mucha fortuna personal al poder entrar en una revista que ya tenía ese prestigio, ese rodaje, y que ya venía con un público hecho. Entonces lo primero que hicimos ahí fue El último recreo. Es la primera historieta que salió publicada en Tutén, que era de autoría conjunta. Pero claro, los 12.000 kilómetros no había internet, los guiones no los podíamos discutir y conversar como hacíamos siempre, más la afición que yo tenía para producir mis propias ideas, digamos, hizo que empezara a producir mis propios guiones. Y el primero que hice efectivamente fue Ficcionario, que está dedicado a Carlos Trillo. Las primeras páginas que hice a color fueron para Ficcionario. Tragaperras fue el segundo trabajo que hice a color. Lo que pasa es que en aquel entonces, digamos, las editoriales empezaban a pedir color. Yo siempre había imaginado las historietas en blanco y negro. Mis cómics los pensaba en blanco y negro. Pero las editoriales me empezaron, a partir de Tutén, me empezó a pedir el color. Fue para mí un paso, un aprendizaje. Yo no soy un buen colorista, yo soy muy realista en todo lo que hago, tanto blanco y negro como color. Y la conclusión que saco es que de toda mi forma de producción, digamos, lo mejor que hago es el lápiz. Con la tinta lo empeoro un poco y con el color lo mato. Bueno, los trabajos que he hecho con algún contenido social, yo he procurado que tengan las dos lecturas posibles. Una que sea que se pueda seguir una aventura o una peripecia de los personajes, o que pueda tener algún atractivo como historia en sí misma, y otra el contenido que le deje una especie de segundo plano en donde se reflexiona sobre la realidad o sobre lo que pasa o sobre los contenidos sociales que yo les quiero dar. Esa lectura la da según quien la lea. En realidad siempre el lector completa la obra del autor. Entonces habrá quienes en mis historias vean una aventura lineal, y habrá otros que encontrarán una lectura un poco más adulta y complicada, o con más grado de implicación o de compromiso. Ojalá que sea esto último, ¿no? Porque yo las historias que hago las hago siempre como una manera de reflexión, pero todo depende del lector, claro. Bueno, el Gran Premio del Salón para mí supuso, en primer lugar, una sorpresa, ¿no? Porque no esperaba. No lo esperaba, porque había autores con mucha importancia, admirados por mí, que todavía no habían recibido. Por ejemplo, Carlos Jiménez, ¿no? Que era un tipo de los que más admiro, de autores nacionales, y todavía no lo había recibido. Y cuando me lo dan a mí fue una sorpresa muy grande. El segundo, la otra impresión que causó en mí fue el agradecimiento, ¿no? Porque al no ser de aquí, a pesar de los años que llevaba en España y en Cataluña,
siempre es una especie de puntada final que te dan como para sentirte de un sitio, ¿no? Cuando recibes el reconocimiento de tus colegas y de tu gente, es ahí cuando te dices, bueno, este es también mi sitio. Cuando se rediagramó el periódico, comencé a publicar esa historieta, esa tira que se llamaba Familia Tipo. En realidad no me pidieron nada en concreto. Yo tenía la idea de siempre de hacer algo que mezcle las cosas que también me gustaban, ¿no? Que era el costumbrismo, el humor y una moderada cuota de crítica social y de costumbres. Y eso es lo que hice durante 10 años y yo creo que tenía repercusión, pero la crisis hizo que el periódico pensaba que yo ganaba mucho haciendo esa tira, entonces decidió prescindir de ese espacio. A pesar de mi edad, soy un tipo lleno de proyectos. Yo soy un tipo muy optimista, pienso que voy a vivir muchos años. Entonces, tengo guiones hechos, tengo muchos guiones hechos, muchos más de los que podría llegar a hacer en lo que me reste de vida profesional, que espero que sean muchos años. Pero tengo guiones hechos que iba a empezar a producir para la editorial Planeta, pero acabo de rescindir el contrato. Y tengo otros que están en formación, que son para una novela gráfica o alguna posibilidad de ubicar el material o en Francia o en Estados Unidos. Es revolucionario. A mí me pilla lamentablemente con 69 años, me hubiera gustado tener 40 en este momento. Pero es tan estimulante y tan inquietante lo que se aproxima que tenemos que vincularnos a los nuevos medios, tenemos que estar en el mundo digital porque los lectores que ahora tienen 8 años van a leer en tableta, van a leer, muy probablemente no van a leer sobre papel. Y eso hay que tener, seguramente también leerán sobre papel, pero hay que pensar en el cambio de paradigma del que se habla, que esto es una realidad.